Evangelio de hoy lunes 24 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 9 versículo 14 al 29. En aquel tiempo Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron el espíritu en cuanto vio a Jesús. Retorció al niño, este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño y muchas veces. Hasta lo ha echado al fuego y al agua. Para acabar con él si algo puedes. Ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: Creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver. De modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos nos presenta un episodio impactante en el ministerio de Jesús. La curación de un niño poseído por un espíritu maligno. Esta escena se desarrolla inmediatamente después de la transfiguración en el monte. Cuando Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajan y encuentran a los demás discípulos en una discusión con los escribas. Este contraste entre la gloria de la montaña y la lucha en la llanura simboliza el desafío de vivir la fe en medio de las dificultades cotidianas. El problema central de este pasaje no es solo la posesión del niño, sino la falta de fe. Cuando el padre del niño se acerca a Jesús, le expresa su desesperación y su incredulidad. Al mismo tiempo: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Esta frase revela la lucha interna de este hombre, quien ha sufrido mucho viendo a su hijo en esa condición. Ha buscado ayuda, incluso los discípulos intentaron expulsar al espíritu, pero fracasaron. Jesús responde con una frase clave: si puedes. Todo es posible para el que cree. Aquí el Señor nos recuerda que la fe no es solo una actitud pasiva, sino una confianza total en el poder de Dios. La duda, Padre, es la duda de muchos de nosotros. Creemos, pero al mismo tiempo nos cuesta confiar plenamente. La respuesta del Padre es conmovedora y refleja la lucha espiritual de todo creyente. Creo, pero ayuda mi poca fe. En estas palabras se resume la experiencia de muchos cristianos que, aunque creen en Dios, enfrentan momentos de duda y desesperanza.
Este grito sincero muestra que la fe no es ausencia de duda, sino la decisión de confiar a pesar de la incertidumbre. El demonio que poseía al niño lo hacía convulsionar y lo llevaba al peligro de muerte. Esta imagen nos recuerda que el mal busca destruir, esclavizar y sembrar desesperanza. Hoy en día, aunque quizá no veamos posesiones demoníacas con tanta frecuencia, sí vemos muchas formas en que el mal actúa en el mundo: adicciones, violencia, enfermedades, depresión, odio, injusticia. Todo esto nos muestra la continua lucha espiritual en la que estamos inmersos. Jesús, con su autoridad, ordena al espíritu salir del niño y no volver a entrar en él. Esta última orden es significativa, porque nos recuerda que cuando Dios nos libera de algo, debemos cuidar nuestra vida espiritual para no caer de nuevo en la esclavitud del pecado o del mal. Después de la curación, los discípulos preguntan a Jesús por qué ellos no pudieron expulsar ese espíritu. Jesús responde: esta clase solo puede salir con oración. Esta enseñanza es fundamental. Hay batallas espirituales que no pueden ser ganadas con nuestras fuerzas humanas, sino solo con una vida de oración profunda. La oración es la clave de la victoria sobre el mal. No se trata solo de palabras repetidas mecánicamente, sino de una relación viva con Dios, de una entrega total a su voluntad. Muchas veces queremos soluciones rápidas, pero Dios nos invita a una comunión constante con Él. Este episodio también nos habla de la importancia de la humildad. Los discípulos, que habían recibido poder para expulsar demonios, fracasaron en esta ocasión. ¿Por qué? Porque quizá confiaban demasiado en sus propias fuerzas y olvidaron que todo viene de Dios. Esto es una advertencia para nosotros: sin Dios nada podemos hacer. En nuestra vida, también enfrentamos situaciones en las que sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes. Podemos estar luchando con problemas familiares, enfermedades, crisis económicas, dudas en la fe. Y es fácil caer en la desesperanza cuando no vemos resultados inmediatos. Pero Jesús nos enseña que la clave está en la oración y en la confianza total en Él. El padre del niño nos da un gran ejemplo. En lugar de alejarse de Jesús por su duda, se acerca a Él y le pide ayuda. Así también nosotros, en nuestros momentos de debilidad, debemos acudir a Dios y decirle: Señor, creo, pero ayuda mi poca fe. Es importante notar que Jesús no rechazó al Padre por su poca fe, sino que respondió a su clamor sincero. Esto nos muestra que Dios no nos exige una fe perfecta, sino una fe humilde y abierta a crecer. Muchas veces nos enfocamos en nuestras limitaciones y olvidamos el poder de Dios. Pero este pasaje nos recuerda que no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. La fe no significa que nunca tendremos dudas, sino que, aun con nuestras dudas, seguimos confiando en Dios. La fe es como un músculo. Necesita ser ejercitada y fortalecida con la oración, la palabra de Dios y la vida en comunidad. Jesús nos llama a vivir una fe activa. Una fe que no se rinde ante los obstáculos. Una fe que confía más en Dios que en nuestras propias fuerzas. A veces, Dios permite que enfrentemos
Dificultades para que aprendamos a depender más de Él. Este pasaje nos invita a examinar nuestra vida de oración. ¿Oramos con confianza o solo como una rutina? ¿Nos acercamos a Dios con humildad o con exigencias? ¿Conocemos nuestra necesidad de Él o tratamos de resolverlo todo por nuestra cuenta? La oración nos conecta con el poder de Dios. No es magia, no es una fórmula para obtener lo que queremos, sino una relación con el Padre que nos transforma y nos da la gracia para enfrentar cualquier dificultad. Jesús nos muestra que el verdadero poder está en la comunión con Dios. No se trata de técnicas ni de métodos humanos, sino de un corazón entregado a Él. Cuando vivimos así, experimentamos su poder en nuestra vida. La enseñanza final de este Evangelio es clara: la fe es esencial, pero debe ir acompañada de oración. No basta con decir que creemos, debemos cultivar nuestra relación con Dios todos los días. En conclusión, este pasaje nos desafía a confiar más en Dios, a fortalecer nuestra fe con la oración y a no desanimarnos en las pruebas. Jesús sigue obrando milagros, pero nos pide una fe sincera y perseverante. Que podamos decir cada día con el corazón abierto: Señor, creo, pero ayuda mi poca fe, y que, a través de nuestra oración constante, experimentemos la victoria de Dios en nuestra vida. El pasaje de Marcos es una invitación a revisar la calidad de nuestra fe y la manera en que enfrentamos los desafíos espirituales. Jesús nos muestra que la vida cristiana no está exenta de luchas, pero que la fe verdadera tiene el poder de superar cualquier obstáculo. Sin embargo, esta fe no es algo automático ni fácil de mantener. Se trata de un camino que requiere perseverancia, humildad y confianza total en Dios. A menudo queremos respuestas inmediatas a nuestras oraciones. Queremos ver milagros en nuestras vidas sin el esfuerzo de una fe constante y profunda. Pero Jesús nos recuerda que algunas batallas espirituales solo pueden ser vencidas a través de la oración. La oración no es solo una petición de ayuda cuando estamos en problemas, es una relación constante con Dios que nos fortalece y nos llena de su poder. La falta de oración en la vida de los discípulos fue lo que los llevó al fracaso en su intento de expulsar al demonio. Ellos habían recibido autoridad para hacerlo antes, pero en esta ocasión, algo faltó. Quizás confiaron demasiado en sí mismos o pensaron que podían hacerlo sin una comunión profunda con Dios. Jesús les hace ver que la verdadera eficacia en la vida espiritual no viene de nuestras habilidades, sino de nuestra dependencia total en el Señor. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos intentado resolver problemas por nuestra cuenta, sin acudir a Dios en oración? Creemos que con nuestra inteligencia, recursos o experiencia podemos salir adelante. Pero nos damos cuenta de que hay situaciones que están fuera de nuestro control. Nos sentimos impotentes ante enfermedades, crisis familiares, problemas económicos o incluso nuestra propia lucha contra el pecado. En esos momentos, nos encontramos como el padre del niño en el Evangelio, llenos de angustia y dudas, preguntándonos si Dios realmente puede ayudarnos. La respuesta de Jesús es clara: todo es posible para el que cree, pero creer no es solo un acto mental, sino un acto de entrega. Es confiar en Dios, incluso cuando no entendemos sus
Planes es rendirse ante Él con humildad y reconocer que lo necesitamos. No se trata de una fe superficial que solo busca beneficios, sino de una fe profunda que nos transforma y nos hace depender completamente de Dios. El padre del niño nos da un ejemplo valioso cuando dice: creo, pero ayuda mi poca fe. En esa frase encontramos una gran enseñanza. No es necesario tener una fe perfecta para acercarnos a Dios, sino una fe sincera. A veces pensamos que necesitamos entenderlo todo antes de confiar en Dios. Pero la realidad es que la fe se fortalece en Él. Camino en la experiencia de vivir con Dios y ver su poder en acción. Esta historia nos muestra que el poder de Dios no está limitado por nuestras debilidades o dudas. Jesús no rechazó al Padre por su falta de fe, sino que respondió a su súplica sincera del mismo modo. Dios no nos rechaza cuando dudamos, sino que nos invita a crecer en nuestra confianza en Él. La fe es un proceso, y Dios tiene paciencia con nosotros. Nos toma de la mano y nos ayuda a fortalecer nuestra confianza en Él. También podemos reflexionar sobre el papel de los discípulos en esta historia. Ellos, que habían caminado con Jesús y habían visto sus milagros, no pudieron expulsar al demonio. Este episodio fue una lección para ellos. No bastaba con haber recibido poder de Jesús antes, debían mantenerse en constante comunión con Él. Su fracaso les enseñó que la vida espiritual requiere una conexión continua con Dios, que no podemos depender de experiencias pasadas, sino que debemos renovar nuestra fe día a día. Jesús menciona que esta clase de demonios solo puede salir con oración. Esto nos lleva a pensar en las luchas espirituales que enfrentamos hoy en día. Hay problemas en nuestra vida que no se resuelven con esfuerzo humano, sino con una vida de oración intensa. Hay heridas en nuestro corazón que solo Dios puede sanar. Hay cadenas que solo su poder puede romper. El enemigo busca alejarnos de la oración porque sabe que es nuestra mayor fortaleza. Nos distrae con preocupaciones, con miedos, con el ajetreo diario, para que olvidemos acudir a Dios. Pero este Evangelio nos recuerda que sin oración no podemos vencer. No es suficiente con saber de Dios, con escuchar su palabra de vez en cuando. Necesitamos una relación constante con Él. ¿Cuál es nuestra actitud ante la oración? ¿La vemos como una necesidad o como una obligación? ¿Nos acercamos a Dios solo cuando estamos en problemas, o buscamos su presencia? Todos los días la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos cambia a nosotros. Nos transforma, nos llena de su paz y nos da la fuerza para enfrentar cualquier batalla. Este pasaje también nos habla del amor y la misericordia de Jesús. Él no solo libera al niño, sino que le devuelve la dignidad. Lo toma de la mano y lo levanta, mostrando que su misión no es solo liberarnos del mal, sino restaurarnos completamente. Dios no solo quiere sanarnos de nuestras heridas, sino levantarnos y darnos una nueva vida. Nuestra fe puede ser pequeña, pero si la ponemos en las manos de Dios, Él puede hacer grandes cosas. No se trata de cuán fuerte es nuestra fe, sino de en quién la ponemos. A veces nos enfocamos en nuestras limitaciones y olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso. Jesús nos llama a vivir una fe auténtica, una fe que no dependa de las circunstancias,
sino de su poder y fidelidad. Nos invita a confiar en Él incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. Nos recuerda que la oración es nuestra mayor arma en la lucha espiritual y que debemos perseverar en ella. El desafío que nos deja este Evangelio es claro. Fortalecer nuestra fe, depender de Dios en todo momento y mantenernos en constante oración. La victoria no viene por nuestras fuerzas, sino por nuestra comunión con Él. Que podamos aprender de este pasaje a confiar más en Dios, a crecer en nuestra vida de oración y a acercarnos a Jesús con humildad. Diciendo cada día: Señor, creo, pero ayuda mi poca fe. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis, deseándote un día lleno de bendiciones.